Buenos días muchachos, soy su profesor Javier Ceballos y el tema del día de hoy es tabla de frecuencia. Veamos algunos conceptos necesarios para este tema. Por ejemplo, tabla de frecuencia también se le podemos llamar tabla de distribución o tablas estadísticas. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Son tablas de trabajo estadístico que presentan la distribución de un conjunto de elementos agrupados o clasificados en las distintas variables o categorías. Tenemos unos cuantos elementos de estas tablas. Por ejemplo, el primer elemento es el rango, es la diferencia entre el mayor y menor valor que nos dan en estas variables estadísticas. Su formulita es x máximo menos x mínimo. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece repetida la variable en un conjunto de observaciones que se realizan. Y se podría decir, ¿cómo lo identificamos? Como F minúscula I. Recuerden, frecuencia absoluta F minúscula. La frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub I resulta de acumular sucesivamente las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa H sub I es el cociente entre la frecuencia absoluta de un dato entre el número total de los datos. Aquí lo vamos a ver más claro en los ejemplos. Y la frecuencia porcentual es H sub I por 100. ¿Cómo resolvemos tabla de frecuencia con intervalos? Esto es muy importante. Se deben seguir 3 pasos. Primero, hallamos el rango con la fórmula que nos dan. El segundo paso es encontrar el número de intervalos. En los ejercicios nos pueden dar y no nos pueden dar el intervalo. Cuando no nos den el número de intervalo, aplicamos la regla de Sturges. Esa regla, su formulita es 1 más 3,322 por logaritmo de n, y n viene a ser el total de frecuencias absolutas. Después aplicamos la amplitud, su formulita es R sobre K. Estos 3 pasos son muy importantes para resolver tabla de frecuencia, pero con intervalos. De aquí más adelante vamos a ver un ejemplo también. Seguimos con los ejemplos. En el primer ejemplo, son una tabla de frecuencia para datos no agrupados de esta manera. Nos dice, en una farmacia se registra la cantidad de mascarillas vendidas en el mes de abril. Por ejemplo, en el primer día no se vendió ninguna, en el segundo día una, en el tercer día dos, y en el cuarto una mascarilla, y así sucesivamente hasta los 30 días que tiene el mes de abril. Nos piden con estos datos obtenidos elaborar una tabla de frecuencia. Entonces, vamos a resolverlo. Colocamos todos los días cuántas mascarillas se vendió diariamente y vemos, identificamos el mayor y el menor valor en estos tipos de ejercicios. Si vemos todos nuestros días, los 30 días, identificamos que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 4. Entonces lo identificamos para poder colocarlo en nuestra tabla. Nuestra tabla va a estar identificada por el dato que nos dan, en este caso es mascarillas, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Entonces colocamos los valores, como tenemos del 0 4 nada más, 0, 1, 2, 3, 4. Ya colocamos nuestros datos en esta primera columna. Entonces, y si completamos la columna, la frecuencia absoluta, que viene a ser F sub I minúscula, y la frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub I. Entonces, nos damos cuenta que ¿cuántos días se vendió 0 mascarillas? Se vendieron, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 días no se vendió ninguna mascarilla. Entonces aquí en la frecuencia absoluta ponemos 8. ¿Cuántos días se vendió solamente una mascarilla? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 veces se vendió solamente una mascarilla. ¿Cuántos días se vendió 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 veces se vendieron 2 mascarillas. ¿Cuántos días se vendieron 3? Vemos 1,
2, 3, 4 y 5. 5 días solamente se vendieron 3 mascarillas y 4, vemos en nuestro ejercicio 1, 2 y 3. La suma de estas total de esta columna viene a ser el valor de n, que viene a ser 30, que viene a ser los 30 días que tiene el mes de abril. Ya encontramos la columna de la frecuencia absoluta. Ahora vamos a encontrar la columna de la frecuencia absoluta acumulada, que viene a ser F sub I, pero el F mayúscula. En la primera columna, en el primer casillero ponemos 8. Estos dos valores van a ser iguales. Ahora, en el segundo valor vamos a sumar en diagonal. 8 más 7, 15, después 15 más 7, 22, 22 más 5, 27, 27 más 3, 30. Estos dos valores en diagonal tienen que ser iguales, porque esta es la frecuencia que se acumula de la frecuencia absoluta. Y ahora vamos a pasar a encontrar las otras dos columnas, que es la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, que aquí sí se aplican dos formulitas. Hallamos la frecuencia relativa, que esa es su fórmula, H sub I es igual a F sub I entre N. Recuerden, el N ya lo encontramos en la anterior tablita, que viene a ser 30. Y operamos. Para el primer casillero, tienen que ser 8 entre 30. Voy a poner todo para que se entienda mejor. Esta es nuestra formulita, F sub I entre N. Para el primer casillero, lo tenemos aquí, escogemos el primer valor de la frecuencia absoluta y lo dividimos entre el total. Sería 8 entre 30, nos da 0,27. 7 entre 30 nos da 0,23. 7 entre 30, 0,23. 5 entre 30, 0,17. Y 3 entre 30, 0,10. Así es, aplicando esta formulita. Y aquí tenemos su resolución. Ahora, la suma de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar el valor de 1. Siempre, siempre nos tiene que dar el valor de 1. Listo, cuando sumemos todas las frecuencias relativas nos tiene que dar el valor de 1. Siempre nos tiene que dar ese valor. Y ahora encontramos el valor de la frecuencia porcentual, que viene a ser su formulita. En esta frecuencia porcentual vamos a multiplicar toda la columna de la frecuencia relativa, H sub I, por 100, nada más. Tenemos el primer valor, que era 0,27%, 0,23%, 0,23%, 0,17% y 0,10%. De esta manera, como le digo, toda la columna de la frecuencia relativa lo vamos a multiplicar por 100. 0,27% nos da 27, 0,23% nos da 23, 0,23% nos da 23, 0,17% nos da 17 y 0,10% nos da 10. Ahora, la suma de toda la columna de la frecuencia porcentual nos tiene que dar 100, que es el porcentaje de cada uno, de cada dato que encontramos en este ejercicio. Y es así como resolvemos tabla de frecuencia con datos sin agrupar. Vemos un segundo ejemplo. Las notas de 28 alumnos en el examen final de matemáticas son las siguientes. Tenemos 10, 10, 10, 11, 11, 11, así como se ve en el ejercicio. En total son 28 notas. Nos dice, con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencia con 5 intervalos. Aquí ya intervienen los intervalos para tabla de frecuencia para datos agrupados. Ya nos dan el número de intervalos, ya no es necesario aplicar la regla de Sturges. Entonces resolvemos. Tenemos las 28 notas y aplicamos los 3 pasos que les dije antes. Hallamos el rango, ya nos dan el número de intervalos y calculamos su amplitud. Su número de rango, recuerden que ven todos los valores y identificamos el menor valor y el mayor valor. En este caso el menor valor es 10 y el mayor valor es 20. Lo restamos y tenemos que nuestro rango es 10
nuestro número de intervalos ya nos dan que es 5, y entonces tenemos que encontrar nuestra amplitud, que viene a ser 2. Esta amplitud ya les paso a decir en qué lo utilizamos. Por ejemplo, tenemos nuestras 28 notas. Hallamos los límites inferiores y superiores de las clases. Ahorita les digo por qué, cuáles son sus límites. Cuando hallamos el siguiente paso es hallar la frecuencia absoluta, y el siguiente paso hallar la frecuencia absoluta acumulada. Como vamos a trabajar con 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, nuestro máximo valor, nuestro mínimo es 10 y nuestro máximo es 20, pero la amplitud, aquí entra la amplitud, nos dicen que la amplitud es 2, entonces los valores de nuestro intervalo va a ser de 2. Por ejemplo, tenemos 10, 11 y 12. Son dos valores que vamos a tomar aquí. Aquí sí vamos a tomar el 10, pero el 12 no. Entonces, aquí en este intervalo tomamos el 10 y el 11. En el segundo intervalo tomamos el 13, el 12 y el 13. En el tercero, 14 y 15. En el cuarto, 16 y 17. Y en el quinto, 18 y 19. Aquí ya entra el 20 porque aquí cierra todos los valores. Y por eso llamo la amplitud, para ver cuántos valores va a entrar en cada intervalo. Por ejemplo, contamos. En el intervalo 10 cerrado, 12 abierto. ¿Cuántos valores tenemos? Ojo, aquí el 12 no va a entrar a tallar. Solamente van a tallar los valores que tengan 10 y 11. Tenemos un 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elementos que intervienen en el intervalo 10 cerrado, 12 abierto. En el segundo intervalo, 12 abierto, 14 cerrado. En ese intervalo vamos a contar los valores de 12 y de 13. ¿Por qué 14 no? Porque 14 no se cuenta por ser abierto. Entonces, ¿cuántos valores son 2 y 13? 1, 2, 3, 4 y 5. En el tercer intervalo tenemos entre 14 cerrado y 16 abierto. En ese intervalo vamos a encontrar los valores de 14 y de 15. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos tiene este intervalo. En el cuarto intervalo tenemos 16 cerrado, 18 abierto. En este intervalo vamos a contar los valores que tienen 16 y 17. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 elementos. En el último intervalo ya encontramos 18 cerrado, 20 abierto. Aquí vamos a contar los elementos que tengan 18, 19 y 20. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Ya encontramos nuestra columna de frecuencia absoluta. Lo sumamos. El 28 concuerda con las notas que nos dan en el ejercicio. Y su frecuencia absoluta acumulada, sumamos igual. Primeros casilleros son iguales, 6 y 6. Sumamos en diagonal, 6 más 5, 11. 11 más 6, 17. 17 más 5, 22. Y 22 más 6, 28. Y como sabemos que vamos bien, es porque estos valores, todos los casilleros, tienen que ser iguales. Y ahora encontramos su frecuencia relativa y porcentual de la misma manera que hemos trabajado en la tabla de frecuencias no agrupados. Entonces, igual, misma fórmula, mismo procedimiento. Y 6 entre 28 nos da 0,214. 5 entre 28, 0,179. Y así sucesivamente con los valores que están aquí. Sumamos todos estos valores, igual nos tiene que dar el valor de 1. Para la frecuencia porcentual, igual, mismo procedimiento, misma fórmula, lo multiplicamos por 100. En este caso ya aparecen decimales porque son tres, aparte de la coma, como se dan cuenta, tenemos 3 decimales y aquí, por ende, nos va a quedar un decimal. Ya aplicando la formulita lo multiplicamos y la suma igual nos tiene que dar 100. Como nos damos cuenta, recuerden, frecuencia F minúscula es la frecuencia absoluta, F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, H sub I, la frecuencia relativa, tenemos su formulita,
que es F sub i entre n, y la frecuencia relativa es H sub i por 100. La suma de toda la frecuencia relativa tiene que dar 1 siempre, y la frecuencia porcentual su sumatoria tiene que dar 100 siempre. Y así es, muchachos, como acabamos con este tema. Espero que les sirva y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.